Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Ayer, 4 de junio, fue el aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen en China, en la que el régimen comunista sacó el ejército a las calles para que atacara y aplastara con tanques a un sinnúmero de estudiantes y trabajadores que protestaban por mayores libertades y mejores condiciones de educación. En unos momentos vamos a retomar este tema y a recordarlo, pero antes quiero que prestemos atención a un tema del que hablamos en programas anteriores, que trata sobre el derrumbe de la estructura de poder dentro de China. Aparentemente, en medio de fuertes luchas internas, el líder del PSC, Xi Jinping, está perdiendo su poder a grandes pasos, con todo lo que eso significa dentro de una tiranía comunista. Xi Jinping volvió a sufrir otro golpe reciente con la muerte del general de la Fuerza Aérea Su Qianlian. Su fue vicepresidente de la Comisión Militar Central entre 2012 y 2022, cargo desde el que supervisó a todo el ejército chino, un puesto con muchísimo poder e influencia. Antes de continuar, es necesario que recordemos algo. El actual líder del régimen chino, Xi Jinping, se convirtió en el máximo líder del partido en 2012 y durante los años siguientes inició una reorganización política y militar y purgó a numerosos funcionarios en una llamada campaña anticorrupción. Y Su Qianlian era el vicepresidente del grupo encargado de reformar el ejército. El hecho es que la muerte de Su se produce en un período de profunda inestabilidad en el ejército del régimen comunista chino. En los últimos años, China está siendo escenario de una serie de purgas militares, pero esta vez dirigidas contra aliados de Xi Jinping, lo que según analistas son el resultado de luchas internas que están desestabilizando el control político de Xi y hasta podrían terminar por derribarlo. Por ejemplo, la muerte de Su se produjo poco después de la destitución de otro aliado de Xi Jinping llamado Miao Hua, que durante años se dirigió el Departamento de Trabajo Político, un cargo clave en la configuración de las carreras de los altos mandos militares. Por otra parte, otro aliado llamado He Weidong, vicepresidente de la Comisión Central, está desaparecido desde mediados de marzo. Y en otra señal de la erosión del poder de Xi, medios estatales chinos publicaron recientemente consignas políticas de su predecesor, Hu Xiantao, y dejaron de mencionar citas de Xi, que poco a poco se vuelven notablemente menos frecuentes. Lo cierto es que fuertes acontecimientos se están sucediendo unos a otros en China que, sumados a presiones internacionales de todo tipo, hacen especular con la llegada de grandes cambios en la dirigencia del país y a lo mejor con una salida inminente de Xi Jinping. Según expertos, entre los signos más reveladores de esto se encuentran el resurgimiento de una facción marginada de la Liga de la Juventud Comunista. Como vimos, la purga de figuras militares cercanas a Xi Jinping y la omisión del nombre del padre de Xi Jinping por completo en un memorial que era para honrarlo justamente a él. Pero el Partido Comunista Chino, que se apoderó del poder en China hace 76 años, no se caracteriza por su flexibilidad y por poner en primer lugar el bienestar del pueblo. Lamentablemente es todo lo contrario. A lo largo del tiempo demostró que lo único que le preocupa es mantenerse en el poder cueste lo que cueste, incluso la vida de millones de personas. Y posiblemente estemos próximos a presenciar este triste espectáculo una vez más en la historia del país. Según una fuente interna, el liderazgo de Xi Jinping tiene la intención de luchar contra los aranceles estadounidenses a largo plazo, incluso a costa de una gran hambruna. Según esta fuente, Tsai Chi, un aliado cercano al líder chino Xi Jinping, afirmó en una reunión de alto nivel del PSC que la población china debe soportar la tensión económica resultante de la guerra comercial con Estados Unidos, incluso si esto causa un sufrimiento similar al de la gran hambruna ocurrida en China entre 1959 y 1961. Y si esto es verdad, si el régimen chino realmente está listo para abandonar de nuevo a su pueblo, sería algo muy trágico, porque esta gran hambruna pasada causó la muerte de nada menos que unas 40 millones de personas en las zonas rurales del país. Después de que Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo en Ginebra hace algunas semanas, en el cual acordaron reducir sus aranceles por un periodo de 90 días, lo que vino a continuación fue toda una serie de mensajes contradictorios, acusaciones y desacuerdos. Y para aclarar las cosas, se espera que Trump y Xi Jinping hablen por teléfono tan pronto como esta semana. Sin embargo, no hay una fecha oficial. Mientras tanto, funcionarios del PSC se comprometieron internamente a luchar hasta el final contra Estados Unidos y emplearon todo tipo de retóricas bélicas en referencia a una victoria total. Pero antes de la reciente pausa en los aranceles estadounidenses,
China estaba empezando a sentir su impacto. Datos muestran que en las 3 semanas siguientes al inicio de los aranceles, que llegaron al 145% sobre China, las reservas de contenedores marítimos de China a Estados Unidos se desplomaron en un 60%. Incluso el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que China podría perder hasta 10 millones de puestos de trabajo muy rápidamente si se mantuvieran los aranceles. Ahora queda por ver cuál será el resultado de la llamada entre Xi y Trump, si es que tiene lugar, y hasta dónde China está dispuesta a llegar en esta guerra. Pero en esta época y después de tanto sufrimiento acumulado, ¿sigue teniendo el PSC la última palabra sobre el destino del país? ¿O sus habitantes ahora están dispuestos a levantarse y traer un cambio? Esta es una posibilidad que no deberíamos descartar. Desde finales de mayo, una ola de huelgas y protestas estalló en toda China, poniendo de relieve las crecientes tensiones entre trabajadores y empresarios, compradores de viviendas y promotores inmobiliarios irresponsables, así como la creciente frustración de la población ante la profundización de la desaceleración económica. Uno de los incidentes más destacados es una huelga de varios días en un centro de distribución en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan en el suroeste de China. Cientos de trabajadores protestaron contra la decisión de la empresa de trasladarse a más de 100 kilómetros de distancia sin ofrecer ninguna indemnización por el traslado. Los empleados en huelga bloquearon los puntos de entrada y salida para detener el tráfico de vehículos. La policía intervino para disolver la protesta y en las redes sociales aparecieron informes de que algunos trabajadores fueron agredidos durante la represión. El mismo día de esta huelga, los trabajadores de otra empresa en Dongguan, provincia de Guangdong, organizaron un paro en medio de rumores de que los ejecutivos de la empresa huyeron luego del anuncio de un cierre de 15 días sin indemnización, lo que alimentó los temores de atrasos salariales. Por otra parte, en Changjiangang, en la provincia de Jiangsu, en el este de China, los trabajadores de una empresa siderúrgica continuaron una huelga por salarios sin pagos. Empleados dijeron a Epoch Times que un departamento llevaba varios meses sin cobrar, poniendo a familias enteras en dificultades económicas. Además, hay mucha indignación pública por proyectos paralizados y demoliciones forzadas. En varias provincias, algunos propietarios de viviendas y pequeños empresarios también organizaron protestas contra los gobiernos locales, lo que refleja una frustración generalizada y una creciente falta de confianza en el Partido Comunista Chino. Esto está sucediendo en las provincias de Shandong, Shanxi, Liaoning y otros sitios, pero es difícil determinar en cuántos y con qué intensidad. Desde 2008, el PSC calificó las estadísticas sobre incidentes masivos como estas huelgas o protestas como secreto de Estado, y no hay estadísticas oficiales disponibles. Sin embargo, el creciente volumen de videos relacionados con las protestas publicados en Internet sugiere que el malestar social se está intensificando y el pueblo no se está quedando de brazos cruzados. Y para finalizar, recordemos la masacre de Tiananmen a través de los ojos de un joven hongkonés que lucha por la libertad de su ciudad mientras vive en el exilio en Taiwán. Fu Tong y su esposa estuvieron entre los primeros manifestantes de Hong Kong en ser acusados en 2020 tras las protestas prodemocráticas que comenzaron en 2019. El gobierno de Hong Kong, controlado por Beijing, los acusó de participar en disturbios. Actualmente Fu se esfuerza por conmemorar lo ocurrido en la plaza de Tiananmen. Esta es su historia. Fu Tong coorganiza una exposición sobre derechos humanos en Hong Kong, en Taipei, la capital de Taiwán. La muestra presenta obras de arte y fotografías del movimiento de protesta para conmemorar un año más el aniversario de la violenta represión contra manifestantes en los alrededores y dentro de la plaza de Tiananmen en Beijing el 4 de junio de 1989, cuando antes del amanecer tanques chinos ingresaron a la plaza aplastando semanas de manifestaciones pro-democracia lideradas por estudiantes y trabajadores. Actualmente Taiwán es la única parte del mundo de habla china donde se puede recordar abiertamente el 4 de junio. Cuando en Hong Kong ya no se puede realizar una vigilia por el 4 de junio, y ni siquiera se puede mencionarlo, la existencia de Taiwán se vuelve muy importante. Es uno de los pocos lugares en Asia donde la gente puede conmemorar abiertamente el incidente del 4 de junio, hablar sobre ello e incluso condenar al Partido Comunista Chino.
La existencia de un espacio así es sumamente significativa. Una ley de seguridad nacional impuesta por el Partido Comunista Chino prohibió estos eventos en Hong Kong. Fuimos testigos de cómo nuestra ciudad, que era relativamente libre, pudo ser completamente silenciada en apenas 5 años. Decir algo contra China o expresar opiniones que al gobierno no le gustan puede hacer que te arresten y detengan sin saber cuándo será tu juicio o cuánto tiempo podrías perder tu libertad. Fu guía recorridos en la exposición sobre derechos humanos de Hong Kong en Taipei y también comparte algunas de sus vivencias en las primeras líneas de la protesta. Sin embargo, siente que el mensaje que espera transmitir es difícil de hacer llegar a quienes aún viven en Hong Kong. Pero la historia de Fu resonó entre algunos visitantes taiwaneses que temen que la isla pueda seguir un camino similar mientras las tensiones entre ambos lados del estrecho siguen aumentando. La libertad y la democracia no se consiguen fácilmente. Mientras escuchaba el recorrido hace un momento, el guía se quebró varias veces. Me parece increíblemente asfixiante ver cómo un lugar que fue libre y democrático se convirtió en lo que es ahora. De verdad espero que eso nunca le ocurra a Taiwán. Somos muy conscientes de lo que el Partido Comunista Chino quiere hacer con nosotros. Sus métodos pueden no ser los mismos que usaron en Hong Kong. En cambio, podrían recurrir a la infiltración cultural o influir gradualmente en nuestra vida cotidiana. Fu sigue comprometido con la defensa de Hong Kong y los buenos valores, aunque viva lejos de su hogar. Siento realmente que me tocó estar en esta época. Si yo no doy un paso al frente para hacer cosas que parecen insensatas y sin recompensa, entonces ¿quién lo hará? Mientras pueda, estoy dispuesto a seguir adelante. El Partido Comunista Chino nunca proporcionó una cifra oficial de muertos por la masacre de la plaza de Tiananmen. Grupos de derechos humanos y testigos afirman que la cifra podría ascender a miles. En China, hablar públicamente de lo ocurrido el 4 de junio de 1989 sigue siendo un tema tabú. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º Concurso Internacional de Fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.